aparentemente va a ver la luz hoy, y coincidís en la idea de Macri de vetarla. A ver, es un proyecto de ley que tiene media sanción, que es inconstitucional porque cercena libertades y la autonomía de la voluntad prácticamente, por un lado. Desde lo político es inconveniente porque va en líneas contrarias a los trabajadores. Yo creo que la forma... Con lo contrario a los trabajadores, digamos, si lo que dicen es esto evita que haya más despidos. Fíjate que no, esto está probado en el mundo, es una herramienta que no funciona en el mundo, inclusive en el año 2002, cuando se impuso en la Argentina, estableció un tope que cuando perforaba el 10% dejaba de tener sentido. Hoy no están dadas las situaciones como por una herramienta de esta naturaleza. Inclusive el mismo Roberto Labaña figura en ese momento, hoy te está diciendo que no. Sí, bueno, no que es lo que hizo cambiar un poco la postura dentro del Frente Renovador, que en principio iba a acompañar porque había un proyecto de... Pero digo, también es inconveniente desde lo político, porque acá la verdadera agenda que debe discutirse en la Argentina es, señor, ¿queremos generar empleo? Bueno, ¿por qué no bajamos tasas razonables de financiamiento para que las pymes y las empresas puedan financiarse? ¿Queremos generar empleo? Bueno, ¿por qué no bajamos la carga tributaria, que es excesiva en la Argentina? ¿Queremos generar empleo? ¿Por qué no administramos correctamente el comercio internacional, en donde se deben acompañar obviamente las situaciones que están teniendo muchas de las economías regionales, y donde se debe conceptualizar que todavía somos un país en vías de desarrollo y tenemos que cuidar el trabajo argentino? Entonces, me parece que debemos hablar desde una competitividad sistémica con una agenda que corresponda, y no este tipo de proyectos que desde ya son inconvenientes para la Argentina. Marcelo, la postura de las pymes, bueno, de la Confederación General Empresaria. A ver, coincido con José, realmente a nosotros nos preocupa mucho esto porque nos aumenta la conflictividad, lo hemos dicho muchas veces. No porque los trabajadores aprovechen un doble despido como para hacer algo malo, digamos, pero bueno, a nosotros en épocas anteriores, por ejemplo, un trabajador estaba por jubilar, por X motivos se sentía despedido y era doble indemnización y nosotros la teníamos que absorber. Entonces decimos, se podría haber puesto, si se quería, era inevitable, como ya lo vemos que es inevitable, nosotros discutimos entre las comisiones y los despidos indirectos, es decir, los despidos que no provocamos nosotros. ¿No es cierto? Una cosa es que una empresa hoy se ponga a despedir gente, bueno, está bien, estamos discutiendo con el movimiento obrero, entendemos que no quieran los despidos, como decía Yagi, como hemos escuchado de otras centrales, de mantener el empleo. Nos parece bárbaro, porque son nuestros consumidores. Nosotros necesitamos que haya trabajo y que la gente consuma. Pero como decía José, hay muchísimas medidas para tomar. Podemos sostener los repro, podríamos tener incentivos fiscales, podríamos tener, porque si no, hagamos la ley para mantener el consumo. Sería bueno, entonces ya estamos viviendo. Claro. O sea, una ley, consumo. Una ley que nos declara a todos felices. No, claro, una ley que diga una empresa que facturó el mes pasado o el año pasado tanto, este año tiene que facturar tanto. Bueno, levantamos toda la mano. Entonces, no se puede decir cómo es el mercado laboral y el mercado de relación con los trabajadores a través de una ley. O sea, que ustedes lo que ven es una mano de la política acá, claramente, para asestarle un golpe al gobierno y tratar de instalar un tema. Yo no pienso necesariamente con que haya una actitud destituyente. No, destituyente no, pero digo, la política en el juego de la política, en la diferenciación. Hay un concepto inadecuado de cómo se debe generar empleo. Frente a esa sensibilidad nosotros entendemos que hay que ir desde el desarrollo, hay que potenciar la oferta productiva, hay que hablar de una competitividad sistémica, y aquellos que están enrolados en lo que yo en su momento denominé, esto es un nuevo cepo, un cepo laboral, me parece que están en un camino que lo que generan es un efecto contrario. Y a eso no podemos. O sea, cuando dice un cepo es muy importante esto, porque digo, cuando se estableció el cepo del dólar en la Argentina, la prohibición era para el que salía, nadie tenía prohibición para introducir dólares. El problema es que como no podían salir, nadie traía los dólares, digamos. Bueno, y ¿no es esto cierto, es lo Javier? que generan los taponamientos. Ahora, ¿la economía dónde está, Javier, hoy? Mira, digamos, me gustaría tomar el punto que están levantando acá y los compañeros de panel, que me parece muy bien, y quiero tomar esto porque va a explicar hacia adelante. Desde mi punto de vista, esta ley como concepto es una aberración. Así, digamos, voy a ser así práctico. Vos en la economía argentina tuviste lo que se llama un cambio de precios relativos. O sea, se devaluó, digo, porque es sostenible lo que tenías, se quitó las retenciones, entonces eso lo que hace es mandar una señal a la economía para reasignar recursos. Cuando vos mandás esa señal a la economía, lo que pasa es que los recursos que están en un lugar se tienen que mover a otro. Esa transición genera desempleo. Digamos, es una fricción que se genera que transitoriamente te aumenta el desempleo. Y esto, digamos,
poner esta ley es un problema, ¿por qué? Porque aquellos que ven reducidos sus beneficios, si van a tener que echar, y ahora por echar van a tener que pagar más, lo que va a pasar es que terminan echando más gente, ¿sí? El que estaba en el medio, echa por las dudas, y el que tiene que tomar, no te toma gente. Con lo cual lo que hace es agravarte el problema del empleo, te lo agrava mucho más. Y además, o sea, tenés un par de problemas adicionales. Esa transición, ¿qué es lo que hace que te dure más o menos? Si el mercado laboral es flexible, hace que dure mucho menos. El señor Recalde durante los últimos 12 años lo único que hizo fue poner regulaciones, que es prácticamente insoportable el mercado laboral, cuando vos lo que ves a nivel mundial es que aquellos países que tienen mercados laborales más flexibles tienen menos tasa de desempleo. Y el otro tema que también es gravísimo, que ayuda mucho a bajar el desempleo y estamos muy mal, es en la cuestión del capital humano. Nosotros en las pruebas PISA no paramos de caer, estamos séptimo en América Latina, o sea, estamos pero muy mal. ¿Y eso qué es lo que le da a la gente? Plasticidad para moverse de un sector a otro rápido. Y nosotros no paramos de destruir. O sea, puede decir que conceptualmente en el corto plazo estamos complicados y en el mediano y largo plazo, por la instrucción del capital humano, podemos tener problemas si no revertimos rápidamente la cuestión educativa. Exactamente. O sea, lo que nos caracterizó y nos diferenció de América Latina en los últimos 50 años. Para que vos te des una idea, el 70% del crecimiento de las economías exportantes es explicado por el capital humano. Y nosotros, hace por lo menos 30 o 40 años, con distintas reformas educativas, con que a los alumnos no se los puede bochar, o sea, digamos, vos tenés colegios sin aplazos, o sea, digo, hubo acá candidatos que querían eliminar los aplazos, ¿sí? Da la impresión de todas maneras que la Argentina no está en una crisis terminal de empleo, es verdad, pero que efectivamente, como cuando se debate la cuestión de la seguridad, la estadística por ahí decía una cosa, y sin embargo todos teníamos a alguien cerca que había padecido la inseguridad, o del carterista, o un amedrentamiento, o el secuestro express, o el extorsivo, o lo que sea. O el secuestro virtual, ¿no es cierto?, que también era una modalidad de inseguridad y demás. ¿No hay un poco de eso en este contexto? ¿No hay un poco, o está demasiado envalentonado un sector de la política argentina para instalar el tema y entonces compramos? No, a ver, nosotros estamos viendo, vos fíjate que lo venimos diciendo, estamos discutiendo hace un mes si vos te referís a la ley de despido, digo, hace un mes que la estamos discutiendo, cuando en realidad se podría haber tomado otras medidas. Porque ¿qué va a pasar con la ley esta pymes que anunció el otro día el presidente de la Nación, que nos invitó? Bueno, por primera vez fuimos a la Casa de Gobierno, bienvenido, cuando se anunció la ley esta para pymes de beneficios fiscales. Yo digo, va a entrar el Frente Renovador a discutir, porque también tenía iniciativas para hoy que no se tratan, con lo cual va a tratar de discutir esa ley. El Frente para la Victoria, que se siente que le vetan la ley, ¿va a aceptar esta ley del gobierno tal cual viene y va a perder protagonismo para beneficio de las pequeñas y medianas empresas y desarrollo económico? Entonces digo, a ver, yo volviendo a tu pregunta anterior, está un poco politizado este tema. A mí me parece que lo estamos politizando demasiado. A mí me parece que el gobierno, que tiene la legitimidad porque ganó las elecciones, hubiera sido bueno, Paulino, que hubiera llamado a los demás bloques y dice, muchachos, vamos a mandar una ley PYME. Estamos todos de acuerdo que hay que ayudar, hay que dejar empleo, hagámoslo juntos. ¿Usted tiene temor también de que esa ley se frene? No, fruto de la inconsistencia. No, yo creo que no. ¿Y sabes cuál es mi expectativa? De que se pongan en funcionamiento mesas de diálogo social, en donde multisectorialmente podamos hablar con el gobierno, las distintas fuerzas políticas y los actores de la sociedad. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos comunes que tenemos? Siendo el principal, la generación de empleo. Y volviendo a tu pregunta también, lo que es la sensación o la preocupación del empleo en la Argentina, bueno, nosotros creemos que frente a esa situación tenemos que encararlo desde una forma positiva, impulsando el desarrollo, potenciando la matriz productiva y a partir de ahí trabajar en un círculo virtuoso que incluya al trabajador, porque obviamente, acá me parece que otro de los desafíos que tiene el gobierno es, está bien, vamos a combatir la inflación, pero que no vaya en detrimento de la actividad económica, porque ahí sí que la va a sufrir en la cadena. ¿Y ustedes están viendo que hay un combate a la inflación con un freno fuerte de la actividad económica? Bueno, sí, fíjate que en esto puntualmente te diría, soy de los que cree que para el segundo semestre no va a haber un mejoramiento de la economía, en la medida que podamos arbitrar políticas públicas acompañadas del sector privado, recién veo una recuperación en el año 2017. O sea que este año está jugado. ¿Sí? Este año la recuperación en el segundo semestre no la veo. ¿Y esa es la perspectiva en términos macro? Mira, sí, yo ahí, digamos,
te voy a dar la visión sobre inflación y sobre actividad. Por el lado de la inflación, lo que yo veo es un esfuerzo fenomenal por parte del Banco Central, haciendo un apretón monetario sin precedentes en la historia argentina. Sacando peso del mercado, ¿querés decir? Sí, claro, sacó 170.000 millones de pesos, subió la tasa, limpió demanda potencial de dólares por 10.000 millones de dólares. O sea, acaba de hacer una tarea fenomenal que si no lo hubiera hecho, hoy tendríamos una hiper, para que te des una idea. Pero, por otra parte, lo que vos vas a ver es que la inflación a lo largo del año va a ir bajando. O sea, vos lo que ves, de hecho se nota en la inflación core, que la inflación central, sí, que la limpieza de efectos estacionales y efectos puntuales está cayendo. O sea, la inflación núcleo, como dicen algunos. La inflación núcleo está cayendo, exactamente. La inflación núcleo está cayendo. Lo que pasa es que, digamos, la inflación es un fenómeno monetario, pero que tiene un impacto de 18 meses. Entonces, cuando vos mires lo que es el año 2016, va a haber 6 meses de lo que fue el desastre de Banoli. Banoli dejó la cantidad de dinero creciendo al 45%. Te dejó un piso inflacionario del 15%. Y por otra parte, el señor Prat Guy le pide a Sturzenegger que le dé 160.000 millones de pesos, que implica expandir la cantidad de dinero 20%. Cuando se da cuenta, la inflación no va a andar muy distinta del 35%. Pero lo que vos vas a tener, que cuando llegues a la punta de diciembre, vas a estar en torno del 20%. O sea, lo que vas a empezar a ver es que la inflación se va a desacelerar. O sea, en diciembre vas a estar en 1,5 mensual. Exactamente. Eso es lo que yo estoy viendo. Sería un éxito. No. A ver, a mí me parece... ¿Sabes qué? Vos te estás olvidando que en los gremios industriales todavía no cerramos paritarias. Y hay que ver qué va a pasar con la luz, porque no te olvides que aumentó la distribución, no la generación. Todavía falta el aumento de la luz, de la generación. Aumentó la distribución. Sí, la generación ya había tenido algún aumento, no este año, por supuesto. Ahora en julio, por eso todavía nos faltan aumento de tarifa. Yo no creo que vamos a tener... No, digamos, a ver, digamos, va a ser muy difícil llegar a eso. Yo no sé desde dónde lo decís, yo voy a explicar desde el aspecto técnico, digamos, cómo son estas cuestiones. Digamos, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El tema es el siguiente. Si vos por alguna razón tenés un cambio de precios relativos, porque, no sé, subió el precio de lo que vos se te dé la gana, y tenés unos consumidores literalmente cabrones que no quieren dejar de consumir eso, el gasto en eso, ¿qué va a pasar en ese bien? Va a aumentar. Con lo cual va a bajar el gasto en el resto de los bienes y los precios de los otros bienes va a bajar y el nivel de precios queda constante. Lo que sucede es que eso solamente pasa, hay inflación, cuando hay algo que se llama convalidación monetaria. ¿Qué es la convalidación monetaria? Te permite que gastes lo mismo en los bienes que tenés que gastar menos y te permite gastar más en los otros. Sí. Es decir, entonces, lo que vos estás viendo, digamos, como la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, vos lo que estás viendo es limpiar todos los efectos que venían de atrás, pero para adelante el cambio de la política monetaria del Banco Central, donde tomó la tasa de crecimiento de la cantidad del dinero del 45%, ya la llevó el 25%, la va a dejar en el 20%, digo, te apuesto lo que quieras para adelante, pero vos tenés un tipo de cambio todavía. Estoy de acuerdo con Javier el análisis que hace de la inflación. El tema es, vuelvo al punto, y en eso creo que vas a coincidir conmigo, que haya un combate de la inflación o una caída finalmente en diciembre de la inflación no es lo que más me preocupa. Está bien eso. A mí me preocupa que va a ser en detrimento de la actividad económica. Si no se toman o arbitran algunas medidas, va a terminar reduciendo la actividad económica o reduciendo el mercado doméstico. Pero José, reconociendo un para 35, el año del no puede quedar el tipo de cambio a 14 pesos. Reconociendo un 35 de acá. Pero no puede quedar el tipo de cambio es otro precio más de la economía, como el precio de la naranja, la mandarina. Pero pará, no soy economista, yo te hablo de, lo digo, tengo el precio del dólar. Claro, el dólar retrasado, que vas a aumentar el dólar. Si aumentas el dólar, van a aumentar los precios otra vez. Pero de vuelta. Es imposible mantenerlo. Ese es el mismo argumento, está incorrecto. Mirá, el tema del paso de la inflación. Te voy a llevar para que no están nuestros proveedores. La inflación. No, a nuestros proveedores, por favor. El tema de explicar a nuestros proveedores lo que vos decís. El paso de la devaluación a precios es una falacia. Sacando el caso de Argentina, sacando el caso de Argentina y Venezuela y algún país, digamos, enfermo como de estos dos, ¿sí? En todos los países del mundo la devaluación no se traslada a precios. De hecho, en los propios países de América Latina, la parte que explica la devaluación de una inflación es solo el 2%. Ese es el primer punto. O sea,
La verdad que una falacia. No, pero no lo hacen los formadores de precios. Está bien, pero es un problema que tiene que ver... Sería bueno que te lo... ¿Sabes qué? En los 90 también tenías los mismos formadores de precios y no tenías inflación. Es un problema monetario. El tema es la actividad económica. Yo lo entiendo. Con el mercado doméstico. Claro. Eso es lo que más me preocupa a mí en el segundo semestre. A mí, digamos, el mercado doméstico... Con las importaciones me abro al viniendo. mundo, José, y yo sabes que tengo 7.000 millones de consumidores. Con lo cual, digamos, el mercado doméstico, la verdad, digamos, abramos la economía. Sí, pero no todos pueden hay cadenas de valor hay cadenas de valor del interior que no están sensibles. El problema de la competitividad, ¿sabes dónde está el problema de competitividad? No es solo el tipo de cambio. El tipo de cambio es una herramienta transitoria que lo único que sirve, el tipo de cambio, es para bajar los salarios reales, ¿sí? Para ocultar lo que pasa en el resto de la economía, que es una presión fiscal nórdica con servicios africanos, ¿sí? Y eso te destruye la competitividad. Y esa política fiscal nefasta que trae Argentina desde hace más de 70 años, desde el inicio del populismo salvaje... De hecho, la competitividad no puede estar ligada siempre a la política de tipo de cambio. Exactamente. Bueno, claro, porque si no estamos Ojalá, hablando sería de bueno. años, digamos. ¿Sabes en qué se traduce también? En altas tasas de interés. Entonces, lo que no te hace competitivo es el sector público que te mata con impuestos, no te da servicios, porque después vemos cómo están todas las causas de corrupción, ahí están en qué se va. Y por otro lado, las tasas de interés son enormes y eso es lo que no te permite competir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fisco no resigna su porción nefasta dentro de la torta, lo que lo pagamos somos los laburantes con menores salarios. ¿Se calentó? Sí, se calentó. No, pero vamos a contratar, porque le va a venir a explicar a los proveedores que no se liguen al dólar. Gracias a los tres Estaría por Está bien, digamos, Gracias. yo hablo no solo de teoría económica, sino de evidencia empírica. Y la evidencia empírica, ¿sabes qué? Dice que la inflación es un fenómeno monetario, que el pass-through es una falacia y que los únicos países donde pasa esto es en países enfermos de inflación. Y si vos bajás la inflación, el pass-through desaparece. Cariño, Cacho. Querido canciller, ¿cómo estás?